Salut, salut. Soy Marco, el misionero pues en México y pues queremos compartir hoy la palabra de Dios. Es un gusto estar otra vez contigo en este día y ver cómo Dios trata a sus hijos con tanto amor que Él quiere que pues cada uno de nosotros podemos vivir una vida llena de sabiduría, llena de amor, llena del conocimiento de Jesucristo, de su palabra, llena de la unción de Dios que baja sobre nosotros y que nos permite vivir día a día, pues el cielo en su presencia. Y hoy quiero empezar con un texto muy fuerte que está en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Es un constato que nos da Pablo sobre la iglesia y sobre las personas que están presentes en unas congregaciones. No podemos decir que son cristianos, no podemos decir que son discípulos de Cristo, no podemos decir que ya nacieron de nuevo, porque cuando vemos la lista de los que están presentes ahí en esta segunda carta de Timoteo, pues nada más podemos hacer el constato de que, wow, hay que orar mucho porque a veces nos equivocamos, nos engañamos a nosotros mismos sobre la condición de nuestro corazón. Y Dios quiere que podamos vivir una vida que es conforme a su corazón. Y el mensaje se titula: ¿Eres tú un discípulo de Cristo? ¿Un verdadero discípulo de Cristo? Una persona que ha conocido la verdadera conversión, un arrepentimiento genuino y vives en la santidad. Eso es la pregunta que Jesús nos hace hoy. Y podemos leer: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, insensibles, implacables, calumniador, libertinos, despiadosos, enemigo de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y amigos del placer más que Dios. Aparentaran ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente no te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar a toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. ¡Wow! Esa palabra para mí resuena en mi corazón con pues una tristeza. Porque sí, el constato de Pablo en esa iglesia es tremenda y tenían la apariencia de la piedad, pero negaban lo que realmente es la piedad. Y podemos decir que ellos son parte de nuestras congregaciones y desgraciadamente todavía están escuchando las predicaciones, están confrontando con la palabra de verdad y no entienden. Los sentidos están embotados y no pueden entender, ver, no pueden sentir, no pueden tocar la bendición de Jesús, su salvación, la conversión a Él y ser un verdadero discípulo. Aunque cuando leemos la palabra de Dios y Hechos de los Apóstoles, vemos una iglesia recién nacida, así la voy a llamar, que apenas estaba creciendo en el Señor. Pues vemos a Jesucristo que es resucitado, que da órdenes a sus discípulos de ir a predicar a todas las naciones, a ser discípulos. Y esos discípulos pues van a estar grandemente bendecidos por Jesús, porque dijo: pues yo no les voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Espíritu de verdad que les van a conducir en toda la verdad. Se van a recordar de mis palabras,
de todo lo que he hecho y ustedes van a ser mis testigos. Y en Hechos 1:8 podemos leer que ustedes serán mis testigos, recibirán un poder, el Espíritu Santo, según la profecía de Joel, y entonces sobre toda carne se va a derramar el Espíritu, serán mis testigos y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los rincones de la tierra. Eso era el deseo y la prioridad de Jesús, de hacer discípulos y como discípulos, pues de hacer otros discípulos, de ser testigos de Jesús. Y la palabra testigo en el griego pues es un poco diferente de la palabra que tenemos en español o en francés. La palabra es mártires, serán mis mártires. ¿Se imaginan? La definición es un poco diferente. Un testigo es alguien que estaba presente en un lugar, que estaba a la hora y al tiempo, vio algo, escuchó algo y puede ser testigo de que él pues vio eso, así se pasó las cosas y entonces eso es un testigo. Pero claro que los testigos de Jesús son personas que conocen a Jesús, que saben de Jesús, que pueden experimentar una relación con Jesús y testifican de que Jesús existe y que Jesús es el Señor y es el Salvador del mundo y que Jesús murió en una cruz para salvar a la humanidad de sus pecados y ellos creen, obedecen y pues nacen de nuevo. Ahora, pues la pregunta, ¿nosotros hacemos discípulos? ¿O nada más nos congregamos y estamos presentes los domingos o a la reunión de oración o con los jóvenes y nada más nos las pasamos, como lo dije la última vez, en la hamaca de la salvación y ahí cantando te doy gloria, pero finalmente uno de los pilares de la fe, de que pues es compartir el evangelio y hacer discípulos. Entonces, cargar bebés espirituales en sus brazos, aprenderles a caminar poco a poco con el Señor, aprenderles a entender la palabra de Dios, orar por ellos, estar presente con ellos. Y es lo que Jesús hizo. Jesús nunca hizo mega church, mega iglesias con miles de personas que estaban presentes y discipulándoles. No podía. Nada más eligió 12 y con esos 12 pues se complicó la cosa. Pero pues sí, Jesús tomó 12 discípulos y cada día estaba con ellos, como un padre con sus hijos. Y entonces, ¿somos verdaderos discípulos? O voy a decir, y es una palabra muy fuerte, somos un poco cobardes cuanto a nuestra función como discípulos. En la iglesia recién nacida vemos entonces Jesús que envía el Espíritu Santo en el aposento alto en el capítulo 2. Y vemos ahí los discípulos, más o menos estaban 120 y estaban llenos del Espíritu. María, la mamá de Jesús, estaba presente, también hablaba en lenguas, María, y estaba llena del Espíritu y todos alababan al Señor y había maravillosas de Dios. Y eso es el corazón de la iglesia, del discípulo, es el agradecimiento porque Jesús envió el Espíritu Santo, porque Jesús dio su vida, porque el Padre envió a su Hijo para que todos los que creen en Él no se pierdan, pero que tengan la vida eterna. Y eso es lo importante. Un discípulo es alguien que está fascinado, apasionado, que tiene un corazón tan lleno de amor por Jesús, pues que nadie lo puede parar. Ninguna circunstancia, ninguna persona, ninguna adversidad puede parar el discípulo de Cristo. ¿Y nosotros? ¿Qué nos para? A veces estamos parados por pequeñas cosas y ya no hacemos esa obra de compartir, de evangelizar, de discipular a la gente, porque pues somos un poco enojados con un hermano o una hermana en la congregación que nos hizo pues una reflexión que no nos gustó
Y por eso nos enojamos y no seguimos en la congregación y abandonamos la fe o dejamos al lado pues la fe o cambiamos de congregación, como que podemos cambiar de club de gimnasia, ¿no? Y desgraciadamente pues hay unos simpatizantes, no les voy a llamar cristianos, no les voy a llamar discípulos, pero unas personas que son presentes en nuestras congregaciones, pero que no tienen pues la real comunión con Dios y la real visión del discipulado. Son personas que tienen la apariencia de la piedad, pero desgraciadamente negan lo que hace el fondo de la piedad, que es pues una vida imparable para Jesucristo. Entonces, a ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo, ¿qué te para en tu vida espiritual para ser imparable, para seguir adelante? Y vemos pues capítulo 2, 3,000 personas en Hechos de los Apóstoles se convierten después de una predicación de Pedro. A veces predicamos 3,000 veces para tener una persona convertida. Y pues aquí 3,000 personas que están picado en sus corazones por la palabra, por la presencia del Espíritu Santo, y que dicen, pues hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo debemos a vivir nuestra vida cristiana? Y vemos luego, capítulo 3, milagros, ese hombre que estaba paralítico desde muchos años a la puerta del templo, y pues vienen los apóstoles y hay un milagro maravilloso, y luego pues este hombre paralítico sanado, pues se pone a levantarse, se pone a caminar y se pone a brincar en el templo, porque él estaba tan gozoso de por fin conocer la gracia de Dios, que pues no hay de otra, apasionado por Cristo. Y vemos la iglesia creciendo, cuarto capítulo, vemos el Espíritu Santo que Él mismo enviaba en la congregación todos los que deberían ser salvos. ¿Se imaginan? El evangelismo es no nada más de tocar a las puertas, de compartir en las calles, de subir en una caja y predicar en las plazas públicas o en una reunión o múltiples maneras. Ahí el Espíritu Santo cada día añadía a la congregación, a su iglesia, los que deberían ser salvos. Y eso es maravilloso. Cuánto hay un enfoque sobre los demás, al evangelismo, entonces ahí vemos al Espíritu Santo pues actuar de una manera milagrosa, fantástica, maravillosa. Eso es la obra del Espíritu Santo, convencer de pecado, de juicio, y entonces hacer que las personas se arrepientan y viven una nueva vida en Cristo. Ay, si somos en Cristo, nuevas criaturas somos. La vida pasada ya es atrás, todo es nuevo y tenemos un nuevo camino, una nueva dirección. Ya vamos por la presencia de Dios por la eternidad y eso es nuestro gozo. Ya no andamos en el pecado, esclavos del pecado, pero somos los discípulos que quieren obedecer y que dan todo, los 100% de su vida, de sus esfuerzos, de su corazón, de sus pensamientos, mismo de su economía, para alcanzar la gran comisión. Amén. Y entonces esa iglesia estaba creciendo. Vemos a Esteban en capítulo 8. Esteban, un hombre ferviente para el Señor, con un avivamiento en su corazón por predicar la palabra. Y estaba predicando y lo van a matar, le van a lapidar, a lanzar piedras sobre él. Y no lo podemos parar a Esteban. ¿Por qué? Porque tiene esta esperanza en su corazón de ver a Jesús y de estar por la eternidad con Él. Entonces Él no quiere perder esa bendición. Y lo vemos que está ahí, los demás lo están apedreando, o no sé cómo se dice, pero lo están lapidando, lanzando piedras, y Él levanta la cabeza y ve a Jesús que se levanta al lado del trono del Padre, y ahí lo recibe. Y eso es nuestra esperanza y es por eso que vamos a seguir a compartir. Y cuando la iglesia se confronta a muchas pruebas, a trampas y que les imponen predicar el evangelio, pues
Dios usa las grandes fuerzas y lo vemos en el capítulo que sigue con Saulo de Tarso. Pues vemos un hombre perseguidor de la congregación de la iglesia de Cristo que se va a convertir porque Dios le va a abrir los ojos sobre su persona. ¿Por qué me persigues, Saúl? ¿Por qué me persigues? Tú estás haciendo locura, tú que conoces las escrituras desde tu infancia, estás persiguiendo a él que tú deberías adorar. Y tiene una tremenda revelación Pablo en el camino de Damasco. Y ahí vemos a un Pablo que se arrepiente, que está confrontando con su pecado y que va a quedarse unos días ciegos hasta llegar a Damasco, a donde Ananías le va a predicar, le va a anunciar la buena noticia de que Dios lo ha apartado para una misión maravillosa. Y aunque pues él era perseguidor de la iglesia, se convirtió en un verdadero apóstol de Cristo, un portador, un enviado, y compartió la buena noticia y conocemos el ministerio de Pablo. Entonces la iglesia nadie la podía parar. Y nosotros, ¿cambian el horario del culto? ¿Y qué hacemos? Ay, no, no es posible. Yo había preparado mi pollito al horno y se va a quemar y ta. No, ¿cómo que un discípulo no actúa de esta manera? Y la vamos a ver. Y imagínense si hoy en día Jesús, pues, era el pastor, no, ¿cómo se dice? Si Jesús hoy en día será el pastor de una congregación. Piensan que Jesús tuviera tantos seguidores en Facebook, en YouTube, en su canal Instagram, no sé qué. Las palabras de Jesús, sus discípulos decían, eran duras. ¿Quién las puede escuchar? ¿Quién las puede poner en práctica? Señor, a veces pues, tú nos maravilla con tu vida, pero las palabras que salen de tu boca a veces pues nos toca el corazón y es como un pico en el corazón porque sí, somos pecadores y tú no quieres que andamos en el pecado. Y entonces vemos en Lucas capítulo 8, del versículo 4 a 9, aquí vemos a Jesús hablar. Él nos va a dar la definición de quién es un verdadero discípulo. Lucas 8:4. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él le contó esta parábola. Entonces nos imaginamos que ya Jesús tiene una fama ya grande, hay multitudes de personas que vienen de pie a visitarlo y a escuchar, querer escuchar la palabra que sale de su boca, la sabiduría. Y Jesús, sabiendo que ellos venían a él para tener un beneficio, para poder ver un milagro, para tener una sanidad, había mucho en la multitud que no querían ser sus discípulos, nada más querían aprovechar de que Jesús pasaba por ahí y recibir una bendición. Pero pues Jesús, él sabe el corazón y él conoce todo lo que hay adentro y el por qué lo buscamos y el por qué nos acercamos a él. Y si verdaderamente el motivo no es puro, no es sano, no es de ofrecernos como un sacrificio vivo, agradable, un culto razonable a él, pues entonces él lo sabe y se va a comportar de una manera que pues nosotros los predicadores no entendemos, porque mira qué va a hacer. Les van a dar una clase de botánica, un curso de jardinería, vamos a decirlo de esta manera. Y dijo Jesús, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1.
punto. Dicho esto, exclamando, el que tenga oídos para oír, que oiga. Punto final y se acabó la predicación. Jesús, no entendemos, ¿qué estás haciendo? Nosotros que predicamos, pues intentamos de que a la multitud todos se acercan a ti y creen en ti y se convierten por medio de, pues, de lo que tú hiciste en la cruz. Tú diste tu vida. Y aquí Jesús hace como un poco todo lo contrario. Todas las personas están aquí presentes para escucharlo y tienen la costumbre de escuchar a predicadores o a filósofos que duran horas y horas. Y aquí no sé si contamos, pero menos de 1 minuto Jesús enseñó una clase de botánica y ya se acabó la cosa. ¿Por qué hizo esto? Porque sabía lo que había adentro del corazón de los que no finalmente querían ser sus discípulos. Pero cuando un poco después, versículo 9, sus discípulos, sus discípulos, los verdaderos discípulos, no los perfectos, porque vimos en los 12 apóstoles y los discípulos que estaban alrededor de Jesús, que él llamaba discípulo. Entonces vemos que no son perfectos, además todos los van a abandonar en el jardín de Getsemaní. Pero él, dice, sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esa palabra. Y el verdadero discípulo de Cristo, que no es parte de la multitud de los que quieren ver milagros, de los que quieren ver de lejos, aprovechar de Jesús, de una sanidad milagrosa, de unos panes o peces que está compartiendo, etc. No, Jesús ve el fondo del corazón y sus verdaderos discípulos son los que se acercan a Él para pedirle, Señor, yo no he entendido lo que tú me transmitiste como mensaje. Yo sé que cuando tú hablas no es en vano. Siempre hay algo que aprender. Hay algo muy profundo, espiritual. Pero no sé, Señor, pues tengo todavía, pues, no sé, los sentidos embotados y no puedo entender. Y es normal que no podemos entender luego toda la palabra de Dios y todo lo que Dios nos transmite como conocimiento. Es normal, es como una vida de cada día como cuando vamos a la mina y que cada día extraemos pues el mineral que buscamos. Entonces cada día Jesús se revela y el Espíritu Santo se revela por medio de su palabra, pero no es de una vez que nos da toda la revelación. Entonces esos discípulos tenían ya sed y hambre de conocer la verdad y de vivir en la verdad, no como esas mujeres que siempre estaban aprendiendo, pero que nunca entendieron el camino de la verdad. Y ahí Jesús, pues Él les va a dar el significado de toda esa parábola. Y eso es genial, cuánto nos acercamos a Jesús con ese corazón apasionado para conocer más, para entender y poner en práctica en nuestras vidas. Jesús se revela a nosotros. Y ahí podemos decir que estamos en el camino del discipulado. Entonces, pues vale la pena de invertir por las multitudes. No, Jesús dijo no, yo no voy a invertir mi tiempo, mi dinero, mis esfuerzos para personas que no quieren ser discípulos, nada más quieren aprovechar. Y lo vamos a ver también, porque si todavía la multitud no estaba con esta enseñanza que casi no entendieron, nadie entendió, pues no estaban entendiendo que Jesús quería filtrar o darle transmitirle un celo para la palabra. Pues vamos a ver también en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Hay versículo 25. Como Jesús también en 4 puntos va a decir quién son sus discípulos. Entonces Jesús no le sirve regar el paso del camino, no da fruto. No le sirve regar con agua, con palabra de vida, pues las piedras, porque las piedras no dan frutos. No sirve regar la semilla en las espinas porque la van a ahogar.
Entonces mejor, luego Jesús quiere el buen terreno, quiere la buena tierra del corazón para sembrar su palabra, para sembrar una vida que vale la pena. Y ahí tenemos 14:25, otra vez grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, y aún a su propia vida, hay una versión que dice que no aborrece a sus padres, su madre, sus hermanos, etc., y su propia vida más que a él, pues no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Ahí Jesús es muy fuerte, porque pues está diciendo que los lazos familiares puede ser una entrada o a imponer que podemos vivir una fe de discípulo. No está diciendo que debemos aborrecer por aborrecer, no. Tenemos que dejar el amor que pasa, el amor de Cristo, cuanto a nuestros familiares, a nuestro esposo, esposa, padres, hijos, etcétera, que nos impone crecer en la fe. Y a veces pues sí hay conflictos en la familia y a veces tenemos que tomar una posición de fe para Cristo y es complicado y sí nos van a perseguir y sí no nos van a entender todos por nuestra consecración y nuestro deseo de compartir el Evangelio. Claro que tenemos que tener sabiduría y no dar martelazo de Biblia en la cabeza de la gente para compartirles el Evangelio. Primero es el testimonio personal, el amor que tenemos por la gente, pero también es ser fiel y rectos cuanto a la palabra de Dios. Y entonces eso a veces nos va a causar problema hasta que el día que Dios va a convertir los corazones y convencer que estamos en el buen camino. Y entonces tú y tu familia serán salvos. También les va a decir, para ser sus discípulos, versículo 31, o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra, versículo 28, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Pues normal, ¿no? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Pues claro, y dirán, ese hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. El Señor nos está diciendo que antes de entrar en una vida de discípulo, tenemos que reflexionar sobre el costo que pues la vida cristiana cuesta. Y nos cuesta todo. A Él, Jesús, le costó todo. Dio totalmente su vida en la cruz. Tomó nuestro castigo. Tomó nuestro lugar. Ahí no abrió la boca. Y entonces Él, el inocente, el que jamás pecó, jamás una palabra mala salió de su boca, ni una crítica, ni una grosería. Pues Él, el inocente, el Cordero de Dios, vino para salvar el mundo y para ofrecerse totalmente sobre la cruz para la salvación de la humanidad, de los que creen en Él. Entonces nosotros también tenemos que sentarnos y aquí Jesús les dice, si quieren ser mis discípulos hay un precio. Es el precio de toda su vida, es el precio total. Y no podrían regresar atrás, porque una vez que empiezan a construir su vida cristiana sobre la roca, sobre Jesucristo, pues ni modo que a la mitad nos paramos y nos regresamos atrás. Y no es por las burlas, pero es por nuestra salvación, que es el más importante. Porque si dejamos a Jesús, desgraciadamente, aunque Él nos ama y dice la palabra de Dios en Romano 8 que nunca y nada nos puede separar de su amor, pero si nosotros lo dejamos, lo abandonamos, pues nosotros ya dejamos su amor y eso nos va a separar de su amor y de su salvación. Entonces, cuidado al empezar de decirse y de ser motivado, Señor, me salvaste, voy a darlo todo para ti. Seguimos, versículo 31. O supongamos que un rey
está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? ¿El doble? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Ahí tenemos una enseñanza de parte de Jesús que nos dice que somos nosotros los guerreros de Cristo, los guerreros, el ejército de Dios. Y la iglesia es como un ejército, como soldados que están listos a darle su vida para la causa de Cristo. Ni modo que un soldado se va a la guerra y está enfrente del enemigo y el enemigo pues empieza a tirar balas y él se pone a correr a ver a su comandante y dice: oye, comandante, ¿qué pasó? Me están tirando balas de verdad. Y el comandante: pues tú firmaste en el contrato que pues sí, está hasta la muerte, ¿no? Eso es un soldado, eso es el ejército, vamos a defender y nuestra posición, pues hasta mismo que teníamos que morir. Entonces Jesús está diciendo que es muy fuerte, que si no somos capaces de dar nuestra vida, de morir a nosotros mismos, para vivir realmente una vida de cristiano como un guerrero de Dios, que nadie nos puede parar, ninguna circunstancia nos puede parar, entonces pues mejor te vas atrás o te vas con el enemigo y tú intentas de hacer un trato de paz. ¿Se imaginan un poco qué locura? Ir con el mundo y hacer un trato de paz. Pues el domingo me dejas tranquilo, por favor, ¿no? Voy a la congregación, voy a cantar, ahí tengo mis amigos, mis amigas, ahí puedo tomar un cafecito y etcétera, etcétera. Pero bueno, el resto de la semana pues estoy contigo, ¿eh? Porque hicimos trato, hicimos paz juntos y pues yo no voy a quejarme, voy a dejar mi fe al ladito y pues no voy a evangelizar, no voy a compartir porque eso sería perder de tu terreno a ti, ¿eh, Satanás? Entonces, qué locura. Cuánto, aunque sería yo con Dios, tengo la mayoría. Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Yo tengo esta esperanza de que en cualquier momento, cualquier lugar que yo voy a pretender ser un discípulo de Cristo, Él va a estar conmigo. Mateo 28, del 19 al 20, dice que tenemos una gran comisión, una gran tarea de hacer discípulos, de enseñarle, bautizarle, etc. Y al final, si hacemos esta tarea, es una condición incluida adentro de este capítulo, de este versículo. Yo, Jesús, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pero si hacemos otra cosa y hacemos la paz con el enemigo, pues ¿piensan que Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Claro que no. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta de que cuando nos enrolamos en el ejército de Cristo es hasta el final. También nos va a enseñar otras cosas el versículo 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperar el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. Y Jesús va a seguir terminando la misma manera de cuando él habló de la parábola del sembrador. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahí somos comparados como la sal. Los verdaderos discípulos de Cristo somos la sal del mundo, la luz del mundo. Estamos aquí para dar sabor y para enseñar el camino de la vida eterna. Y si la sal pierde su sabor, pierde pues el por qué utilizamos la sal, pues no sirve de nada. Ni a mezclarlo con la tierra, porque va a infectar la tierra, ni con el abono, porque también va a gastar el abono. Entonces, pues es tirarla al fuego. Y desgraciadamente, el que no quiere tener sabor, que no quiere tener una vida cristiana,
que tiene la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, ejercer los dones espirituales, obedecer de todo corazón, toda alma, toda mente, todas fuerzas. El que no está apasionado por la palabra de Dios y que no pone su mirada en la palabra de Dios, que está como ese árbol plantado cerca de corriente de agua, no puede dar frutos y muchos frutos. Él, como Juan 15 lo dice, que no permanece en Cristo, no puede dar fruto. Está separado de la vida, está separado de la ceba. Ya nada fluye en él que puede dar frutos buenos. Entonces, mis amados, es como si teníamos unos granitos de sal ahí en la mano y que al lado tenga yo una puñada de sal, pero que no tiene sabor. Ahí son los discípulos de Cristo que tienen, sí, el deseo de vivir una vida cristiana que vale la pena hasta morir por Cristo, hasta dar su vida, a entregar todos sus deseos, sus sueños por Cristo, porque ellos saben que Dios tiene el control de todo y que obedecer a Cristo es la mejor parte. Y ahí tenemos un montón de sal que no sirve de nada porque son la multitud, son las personas que no quieren dejarlo todo para Cristo, que no quieren, pues como dice Jesús, cada día morir a sí mismo, tomar su cruz y seguirle a Él. Entonces, ¿qué hacemos con este montón de sal que no sirve? ¿Cómo creen que lo vamos a mezclar con lo poquito de sal que está aquí? Y ¡brá! Y se va a mezclar. ¿Y qué va a pasar? Pues nada bueno, no sirve de nada. Es como en un ejército, cuando hay un cobarde o cuando hay un desertor, pues estas dos personas son las que el ejército matan, porque uno que desanima al ejército, pues es como una enfermedad que se va a crecer, que se va a contagiar. Y el desertor igual es el que no quiso ir hasta el final en la guerra, que es cobarde y que prefiere salvar su vida huyendo que seguir un soldado orgulloso por la causa por la cual él está en el combate. Entonces Jesús está hablando de una manera muy fuerte con nosotros. Nos enseña que siempre tenemos que ir más allá de la apariencia de la piedad, y vivir una vida que es consagrada, dedicada por el Señor. Y no estoy diciendo que tenemos que ser una secta o místicos y apartarnos de todo para vivir como unas sectas o unos movimientos religiosos. No quiero criticar, cada hace lo que quiere, pero que se aparten del mundo, que hacen sus tradiciones, etc., y que viven encerrados entre sí. No, porque Jesucristo nos dijo, pues, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo, en el capítulo 17 de Juan. Y entonces estoy orando para que ustedes se aman de una manera que todo el mundo puede ver que son mis discípulos. Y que por el amor que tienen uno entre otros, el mundo puede ser que vale la pena ser un discípulo de Cristo. Y ahí en el mundo, por nuestro testimonio, por nuestro amor por el Señor y por los demás, por nuestro prójimo, entonces ahí vemos un Dios que es presente, que es real. Vemos a un Cristo que vino para salvar el mundo, y la gente pues va a ser atraída por ese amor y por esas convicciones de los corazones de vivir en santidad, de vivir con respeto, alineado con la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Va a ver que pues es muy importante de vivir una vida cristiana hasta el final. Y nos dice, quiero terminar con esos versículos en la carta a los Hebreos, que nos habla de los testigos de la fe. No sé si se acuerdan del capítulo 11, a donde vemos una lista de personas bíblicos que hicieron pues ¿cómo decirlo? Milagros y tuvieron fe en su ministerio. Pero también pues la palabra nos dijo en el versículo 37 o 36 del capítulo 11 de Hebreo: otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Versículo 37. Fueron apedreados,
aserrados por la mitad. ¡Wow! ¿Se imaginan? A causa de su fe, el testimonio que está escrito en la palabra es que les cortaron en dos. Unos fueron asesinados a filos de espada, etcétera, etcétera. Cuanto realmente queremos ser un discípulo de Cristo, no tenemos que temer a la muerte. Al contrario, pues es ganancia. Morir es ganancia. Pero tenemos que hacer nuestra tarea en esta tierra. Y yo sé que Jesús te quiere utilizar. Yo sé que Jesús nos quiere utilizar. Y yo sé que en este momento está sacando de tu corazón unas dudas sobre la consecración que se debe como discípulos de Cristo. Y vas a tener que tomar decisiones como también nosotros las tomamos. De darlo todo, de entregar todo a Cristo, porque eres el único y que merece todas nuestras vidas y nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Y mismo si tenemos problemas, enfermedades, pruebas, pues la palabra de Dios nos dice que nunca esa prueba nos va a sobrepasar. Él con la prueba nos da la salida y es la esperanza que tenemos. Entonces nos preguntamos, ¿somos verdaderos discípulos de Cristo? ¿O somos de los que son los cobardes o de la multitud que quieren aprovechar nada más de Cristo, pero que nunca aprendemos el conocimiento verdadero de quién Él es? Y nos comportamos a veces de una manera pues como antibíblica. Y estamos dando un testimonio que no agrada al Señor. Y lo sentimos en nuestro corazón. Cuando hay algo que nos para. Que nos para en nuestra vida. Que nos para testificar. Que nos para poder compartir. Que nos para leer nuestra Biblia, la televisión, el celular. Que nos para orar, las distracciones. Que nos para tener un momento de adoración, de escuchar música, de tomar un instrumento y tocar y alabar al Señor. Que nos para de poder ofrendar, que nos para de poder congregarnos. ¿Piensan que es un virus que nos puede imponer congregarnos? Claro que no. Podemos escuchar la palabra de Dios por los medios de internet y eso es una gran bendición. Claro que si tienen la posibilidad con sabiduría de poder congregarse, pues mejor. Pero ¿quién o qué o cuál circunstancia te para en tu vida para que seas un verdadero discípulo? Señor, quiero la bendición sobre la vida de todos los que están escuchando este mensaje. Yo sé, Señor, que tú hablas a los corazones. Yo sé, Señor, que el poder de tu Espíritu está tocando los corazones. Yo sé que las conciencias se están despertando porque tu palabra nos anima a ir más allá, en lo más profundo contigo. Señor, permítanos regresar a nuestro primer amor. Permítanos, Señor, entrar en este círculo de discípulos que conocen tu corazón, que les gustan estar en tu presencia y tocar el borde de tu manto. Señor, te pido que en este momento hay un arrepentimiento verdadero, profundo en nuestros corazones, para no ser sal que no sirve de nada, para no ser semilla que no va a crecer o que va a ser comer por los pajaritos, que no vamos a construir un edificio, una casa por el Señor que no se va a construir, que no se va a terminar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que a cada uno tú nos confrontas con la verdad, con la iglesia recién nacida y nos dices si se puede ser un verdadero discípulo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues les abrazo de todo corazón. Estamos en el mismo barco de la salvación y vamos creciendo, escuchando la palabra de Dios. Les digo, salut, salut, à bientôt.